Geometría lineal, parte 2. Ecuación general o cartesiana de la recta. Vamos a ver la forma de la ecuación general de la recta en el plano. Dada la recta por su ecuación paramétrica, ya la conocemos, x igual a x0 más lambda por u sub 1, y igual a y0 más lambda por u sub 2, determinar un punto de esta recta equivale a resolver el sistema en las tres incógnitas x, y lambda. Pero se puede obtener un sistema equivalente a 1 con una ecuación en la que se elimina una de las variables. Por ejemplo, lambda, que es una variable auxiliar. Si u es distinto del vector 1, despejo de 1, es decir, un punto va a pertenecer a la recta si y solo si x menos x0 sobre u sub 1 es igual a lambda, e y va a ser igual a y0 más lambda por u sub 2. Es decir, mantengo la segunda ecuación del sistema 1 igual. De manera que en esta sustituyo por lambda, quedándome y igual a y0 más x menos x0 sobre u sub 1 por u sub 2. Si yo multiplico en ambos miembros de esta ecuación por u sub 1, de manera de eliminar, cosa que puedo lograr porque u sub 1 no va a ser 0, en virtud de que u es distinto del vector nulo. Acá se va a cancelar u sub 1 con u sub 1, y llevando todo un solo miembro me queda esta ecuación, u sub 1 por y, menos u sub 1 por y0, menos u sub 2 por x, más u sub 2 por x0 igual a 0, que la llamo ecuación 2. A partir de esta relación puedo detallar, antes de seguir, dos casos particulares. Si el vector dirección fuera de la forma u sub 1 igual 0 y u sub 2 distinto de 0, esta ecuación se me convertiría, al sustituir por u sub 1 igual 0, se me anulan los dos primeros términos y me queda la ecuación x igual a x0, que es una recta vertical, donde el vector dirección es un vector paralelo al eje y, porque tiene primer componente nula. Acá se ve la visualización en el caso en que x0 es mayor que 0 y el vector dirección sigue esta dirección. Si en cambio fuera al revés, que u sub 1 fuera distinto de 0 y u sub 2 es igual a 0, esta ecuación última se me anula totalmente acá, y despejando y de acá me queda esta ecuación que es y igual a y0, que es una recta horizontal donde el vector dirección es un vector paralelo al eje x. Acá una visualización en el caso en que y sub 0 es mayor que 0, y esta dirección seguiría el vector dirección. Si retomamos nuevamente la relación 2, ¿recuerdan? Y llamo a u sub 1 a menos u sub 2, perdón, de nuevo. A menos u sub 2 lo llamo a u sub 1 b, y al resto, menos u sub 1 por y0 más u sub 2 por x0, lo llamo c. Me queda a x más b y más c igual 0, que es la denominada ecuación general o cartesiana de la recta. Lo de cartesiano viene por Descartes, por el plano cartesiano x e y. Ahora vamos a ver qué significan estos coeficientes geométricamente, porque de hecho tienen una interpretación geométrica. Si AB es distinto de 0, 0, a este lo vamos a llamar como n, vector normal. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? N, si multiplicamos escalarmente a n, que llamamos a B, con u, que es el vector dirección o director de la recta, nos queda a por u sub 1 más b por u sub 2. Pero a, ¿qué es? Lo vimos antes, menos u sub 2. Y b, ¿qué es? U sub 1. ¿Cómo nos quedó este producto escalar? 0. ¿Qué significa? Que si el producto escalar de los dos vectores es 0, los dos vectores son perpendiculares entre sí. Lo que significa que las componentes de n son las componentes de un vector normal o perpendicular a la recta. Ahora tenemos que saber qué significa C. C dijimos que era
le habíamos dado el nombre a U sub 2 por X0 menos U sub 1 por Y0. Pero, en virtud de lo que hemos visto recién, U sub 2 es menos A y menos U sub 1 es, U sub 1 es B. Entonces, si yo acá extraigo factor común, me queda el opuesto de AX0 más BY0. Yo quiero esto pensarlo como un producto escalar, pero X0 y 0 son las coordenadas del punto P0. Yo no puedo hacer el producto escalar de un vector por un punto. Entonces, pienso a esto como AB escalar X0 y 0, donde AB es el vector normal a la recta y X0 y 0 son las componentes escalares del vector posición, es decir, el vector con origen en el origen de coordenadas del punto P0. O sea, n escalar OP0 con el menos adelante. Ya vimos por qué. Recordemos que usamos la proyección siempre que queremos una medida. La proyección de OP0 sobre el vector normal es el producto escalar de OP0 escalar el versor asociado al vector normal, donde este es n sobre el módulo. Si yo esto lo saco fuera, por asociatividad mixta del producto escalar, nos queda que la proyección es 1 sobre el módulo del vector normal por OP0 escalar el vector normal. De manera que, si despejamos la proyección, obtuvimos esto. En la proyección obtuvimos esto. De manera que si yo este lo paso multiplicando, nos queda que el módulo del vector normal por la proyección es igual a OP0 escalar el vector normal. Pero nosotros habíamos visto que C es igual al opuesto del producto escalar del vector normal por OP0. Así que, si tomo valor absoluto en ambos miembros de esta igualdad, nos queda que el valor absoluto de C es igual al módulo de OP0 escalar el vector normal. ¿Pero qué vimos que era OP0 escalar el vector normal? El producto del módulo del vector normal por la proyección, lo cual lo reemplazo. O sea que esto es igual al módulo del vector normal por el valor absoluto de la proyección. ¿Pero qué es el valor absoluto de la proyección de OP0 sobre el vector normal? Es decir, esto es OP0 proyectado sobre el vector normal. ¿Qué me mide esto? La mínima distancia que hay del origen a la recta. Entonces, este vector está exagerado acá, pero sería acá. Está trasladado, pero sería un vector que está acá. Entonces, lo que uno proyecta es la medida de OP0 sobre el vector normal. Esa medida, que es la proyección, me mide la mínima distancia que hay del origen a la recta. Entonces, ¿qué nos quedó? Que el valor absoluto del término independiente es directamente proporcional a la distancia del origen a la recta, siendo el coeficiente de proporcionalidad el módulo del vector normal. De manera que la distancia que hay del origen a la recta es esa proyección que yo detallé recién. Si el vector normal fuera un versor, directamente el valor absoluto del término independiente de la recta me mediría la mínima distancia que hay del origen a la recta. Acá hay que hacer un análisis del término. Pero antes de hacer el análisis, hacemos una revisión de la interpretación geométrica que me parece importante. Nosotros habíamos visto que C le habíamos dado este valor, reemplazamos U sub 2 por el opuesto de A,
porque menos u sub 2 le habíamos puesto A. Reemplazamos menos a u sub 1 por B. Extrajimos factor común menos. Vemos que esto se puede pensar como un producto escalar, donde este lo llamamos n, y x0 y 0 sería, para que se pueda tener sentido este producto escalar, el vector posición del punto P0 fijo de la recta. De manera que C nos quedó como el opuesto del módulo, el opuesto del producto escalar del vector normal por OP0. La proyección de OP0 sobre el vector normal es una propiedad del producto escalar. Se puede pensar como el producto escalar de OP0 escalar el versor asociado al vector normal, que n sobre el módulo. Por asociatividad mixta saco esto fuera y me quedó que la proyección es 1 sobre el módulo por OP0 escalar el vector normal. Si yo esto lo paso multiplicando, me queda que el vector normal por la proyección es OP0 escalar el vector normal. Pero vimos que C, habíamos visto el opuesto de OP0 escalar el vector normal. Entonces ahora comparamos ambas expresiones. Si C es igual a esto, tomo valor absoluto en ambos miembros, porque esto es un escalar. Me queda esto en módulo. Pero esto acabamos de ver que es el producto del módulo del vector normal por la proyección. O sea, el producto del módulo del vector normal por el valor absoluto de la proyección. Y esa proyección no es otra cosa que la medida de la mínima distancia del origen a la recta. De manera que nos quedó que el valor absoluto del término independiente es igual al módulo del vector normal por la mínima distancia del origen a la recta. Si el vector normal fuera un versor, directamente nos mediría la distancia. Pero analicemos qué ocurre con el signo del término independiente. Nosotros sabíamos que la proyección por el módulo del vector normal es igual a menos c. O sea que la proyección es el opuesto de c sobre el módulo del vector normal. Si c es positivo, esto va a ser negativo. O sea, la proyección va a ser negativa. Si c es negativa, este cociente, que es la proyección, va a ser positivo. Y si c es 0, o sea que no hay término independiente, la proyección va a ser nula. ¿Cómo se traduce esto geométricamente? Vamos a ver ejemplos y de ahí sacamos una ligera conclusión. Consideremos esta recta. Consideremos como el punto P0 fijo 1, 2. Se puede constatar que 1 menos 2 más 1 es igual a 0. Y el vector normal se extrae de acá. Es un vector cuyas componentes escalares son 1 menos 1. El término independiente es positivo. Esto quiere decir, por lo que acabamos de ver, que la proyección va a ser negativa. Vamos a verificarlo. La proyección de OP0 sobre el vector normal es OP0 escalar el vector normal. O sea, 1, 2 escalar el vector normal de componentes escalares 1 menos 1 sobre el módulo, que es raíz cuadrada de 2. Lo especificamos. El módulo del vector normal es, pongo puntos suspensivos, hay que hacer una cuenta, eso es raíz cuadrada de 2. Entonces, este producto escalar, si lo hacemos, es 1 por 1, 1, más 2 por menos 1 es menos 1 sobre raíz de 2. Es en efecto negativo. Cuando esto ocurre, el origen se encuentra en el mismo semiplano hacia donde apunta el vector normal. Vamos a ver la figura de este ejemplo.
Esta es la recta, este es el vector normal, 1 menos 1, y este es OP0. Nos dio que la proyección es negativa. Esto significa, cuando esto ocurre, el origen, la recta divide al plano en dos semiplanos. Bueno, cuando la proyección es negativa, el extremo del vector normal y el origen están en el mismo semiplano. Van a ver que cuando la proyección es positiva ocurre al revés. Y cuando la proyección es nula, directamente la recta pasa por el origen. Vamos a ver el segundo ejemplo. X más y menos 1 igual 0. El término independiente es negativo. Esto significa que la proyección es positiva. El módulo del vector normal, nuevamente, fíjense, las componentes son 1, 1. Esto nos da raíz cuadrada de 2. La proyección va a ser el producto escalar de OP0 por el versor asociado al vector normal. Y si hacemos este producto escalar, menos 1 más 2 por 1 es 1 sobre raíz de 2. Proyección positiva. Si vemos la figura, podemos observar que el extremo del vector normal y el origen están en dos semiplanos distintos. Y es el caso de la proyección positiva. No hice caso cero porque me pareció que directamente lo pueden hacer ustedes, es una recta que pasa por el origen. Lo que se nos plantea ahora es, antes de continuar, hacer de la actividad de aprendizaje 1 correspondiente a la primera parte los ejercicios 4, 5 y 6, que es lo que vamos a hacer a continuación. Antes vamos a hacer un comentario importantísimo. La correspondencia entre una ecuación cartesiana del plano, de la recta en el plano y la recta misma no es biunívoca, es decir, no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico en ambos miembros por una constante k, la ecuación no se altera. Va a ser la ecuación proporcional, pero ese k tiene que ser inexorablemente distinto de 0. Por eso no es 1 a 1. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al ejercicio 4. Dice, en los ejercicios siguientes, hallar la forma cartesiana de cada recta dada en sus formas paramétrica y simétrica. O simétrica, porque en realidad, según cómo venga dada. Es decir, si está dada en forma paramétrica o simétrica. Podemos hacer una de cada tipo. ¿Les parece buena idea? Vamos acá. Tomemos, por ejemplo, podemos hacer el A y el C. Había 3. Bueno, la primera ecuación, la A, tenemos 3 opciones. Una es despejar T de acá y llevarlo acá. La otra es despejar T de acá y llevarlo acá. O eliminar T. Que si pongamos que acá tuviera 2 y acá nada, multiplico abajo por 2. Usando la técnica de eliminación de resolución de sistemas lineales. De orden, o sea, cuadrados. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, para eliminar T nos queda X más Y igual a 3. Y esto equivale a X más Y menos 3 igual a 0. Ahí obtuvimos la ecuación cartesiana de la recta, que era el objetivo. Ahora en el C, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escribir la ecuación en su forma paramétrica. Veamos. Los puntos son
2 y 4. O si tuviera más sería el opuesto, 2 y 4. Y las componentes del vector dirección es menos 1/3 y 5 acá. La opción, ¿cuál es? Yo no voy a despejar, voy a multiplicar la ecuación de arriba por 5 y la de abajo por 1/3. Y luego sumo. Me queda 5x igual a 10 menos 5/3 t. Y acá me queda 1/3 y igual a 4/3, y en el denominador me queda 5/3. Sumo ambos miembros, se elimina t y me queda 5x más 1/3 de y igual a 10 más 4/3, que es 3 por 10, 20, 24/3, o sea, 8. Hice bien la cuenta, 10 más 4/3, 3 por 10, 30, no, 34/3. No estoy restando, estoy sumando. 3 por 10, 30, 34/3. Podemos dejarlo así, pasar este al otro miembro, pero usando la última información que vimos antes de empezar con la práctica, que yo puedo multiplicar por una constante no nula en ambos miembros de una ecuación de este tipo y me queda equivalente, multiplico por 3 en ambos miembros y me queda la ecuación 15x más y, acá al multiplicar por 3, acá se me fue, menos 34 igual a 0. Multipliqué por 3, 3, y acá me quedó directamente 34. Y esta es la ecuación, el objetivo que nos proponíamos. Bueno, ahí logramos el objetivo. Bueno, vamos al ejercicio número 5. Hallar la ecuación de la recta que es paralela al vector u de componentes escalares 2 menos 3 y cuya distancia al origen es 3. ¿Existe solución única? ¿Por qué? Escribe la recta en sus formas paramétrica, cartesiana y simétrica. Bien, cuando resolvemos este tipo de ejercicios, tenemos que prestar siempre atención a la interpretación geométrica de los coeficientes de cada tipo de recta. Por eso estamos viendo cada recta con su ecuación y actividades de aprendizaje asociadas. Este ejercicio dijimos que vamos a hacer el número 5. Entonces, lo que nos proponemos es hallar la ecuación de la recta, dijimos, que es paralela a este vector y cuya distancia al origen es 3. Es decir, la distancia del origen a la recta es 3. Cuando nos hablan de distancia del origen a la recta, ya es una alarma. Si estuvimos viendo las distintas formas, a ver, para la ecuación paramétrica tenemos un punto de paso y un vector dirección. Para la ecuación cartesiana, un vector perpendicular y distancia al origen. Tenemos el vector dirección, que falta poner, que es, ¿cómo es ese vector dirección? Dijimos, paralelo a la recta. Entonces, ¿qué vamos a necesitar de este vector? El vector normal. ¿Y cómo hallamos el vector normal? Yo no les voy a dar una formulita. Buscamos dar vuelta a las componentes de forma
que el producto escalar de los dos nos dé 0. Fíjense que si hacemos 3 acá y 2 acá, 2 por 3, 6, más menos 3 por 2, menos 6 es 0. El producto escalar, en efecto, es 0. Es decir, U escalar N es 0. Nos lo ingeniamos. Fíjense que yo moví esta e hice lo opuesto y esta la dejé igual. Bueno, ¿a qué es igual la distancia del origen a la recta? Y, un momento, no es la distancia del origen a la recta, en realidad, el valor absoluto del término independiente de la recta es directamente proporcional al módulo del vector normal por la distancia del origen a la recta, que la conocemos, y también conocemos al módulo del vector normal. Entonces, ¿cuánto es ese módulo? Y es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado por 3. Esto equivale a decir que hay dos valores para C. C va a ser igual a 3 por la raíz de 13, porque está bien, sí. O C va a ser igual al opuesto. Quiere decir que vamos a tener dos soluciones para esta recta. ¿Por qué? El vector normal lo tenemos. 3x más 2y más c. Pero en realidad tenemos dos valores de c. Es decir, ¿se acuerdan que es ax más bi más c? Esos dos valores de c, ¿cómo los escribimos? Igual a 0. Con eso logramos nuestro objetivo. ¿Qué nos pedía? Bueno, nos pide además que escribamos estas ecuaciones en forma paramétrica y simétrica. Bueno, elegimos una, por ejemplo, la primera, y escribimos la ecuación paramétrica. Yo diría, volvemos a escribir lo mismo, porque si no va a ser una contradicción. Escogemos solamente la solución positiva y me queda equivalente a x e y. X es igual, hay que buscar un punto de paso. ¿Cómo sacamos un punto de paso de acá? Por ejemplo, x igual 0. Si x vale 0, ¿y cuánto va a valer? Y va a valer, de espejo, me va a quedar el opuesto de menos 3 por raíz de 13 sobre 2. ¿Sí? Entonces, x va a ser igual a 0. Ojo, el vector de direcciones sería más 2 lambda. E y va a ser igual a este valor menos 3 lambda. Esa es la ecuación paramétrica.
Y la ecuación simétrica es, recuerdan, x menos 0, que no lo hago, sobre 2, que es la primer componente escalar del vector dirección, igual a y más raíz de este valor sobre menos 3. Y con eso concluye el ejercicio. En realidad no especifica, pero con que obtengamos de una de las dos es suficiente. Ahora vamos al ejercicio número 6. Hallar la ecuación de la recta que es paralela al vector u de componentes 2 menos 3 y que pasa por este punto y cuya distancia al origen es 3. Fíjense que es muy parecido al anterior, salvo que da las mismas condiciones, pero pasa por este punto. Es decir, que de las dos soluciones voy a tener que escoger una, porque la recta es la misma, es paralela a este vector y su distancia al origen es 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este punto, dijimos, pertenece a la recta. Entonces, lo que hacemos es escribir las dos rectas y sustituimos por ese valor. Por ejemplo, en este ponemos con más y en este con menos. Entonces, sustituimos, me queda menos raíz cuadrada de 13 más 2 por 0. Recordemos que este es con más. Y si observamos, nos queda menos 3 raíz de 13. Es esta la ecuación. Ponemos esto por tilde. Podemos corroborar que en el otro no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si sustituimos, era con menos. Y esto nos da menos 6 raíz de 13, que es distinto totalmente de 0. En consecuencia, la ecuación buscada, ¿cuál es? Esta. Que cumple las mismas condiciones que planteó 5, cumple exactamente las mismas condiciones, pero además pasa por el punto menos raíz de 13, 0. Finalmente vamos a resolver el problema 7. El problema 7 me dice que determine las ecuaciones cartesianas de las rectas que determinan los lados de un polígono de vértices A, B, C, D y E. Bueno, la idea es ir generando, se van a generar 4 rectas, de A a B, de B a C, de C a D y de D a E. Vamos a hacer alguna de ellas. A ver, de A a B, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero tenemos que sacar el vector dirección, que va de A hasta B. Eso se logra haciendo AB
es igual a 1 menos menos 1 es 2. 2 menos 4 menos 2. Como me piden la ecuación cartesiana, lo que hago es obtener el vector normal. Llamemos al vector normal n sub 1. Y va a ser 2, 2. 2 por 2, 4. Menos 2 por 2, 4, 0. El producto escalar es 0. Ahí está. Ese producto escalar es 0. Bien. Con ese elemento ya tengo para armar la recta. 2x más 2y más c igual a 0. Llamemos a esta recta delta 1. ¿Cómo? El punto podemos tomar A o B. Por ejemplo, B pertenece a la recta, a delta sub 1. Eso verifica que 2 por 1 más 2 por 2 más c es igual a 0. Si de acá despejamos c, nos queda igual a 2 más 4, 6, nos queda menos 6. En consecuencia, la recta delta sub 1 viene dada por 2x más 2y menos 6 igual a 0. X más y menos 3 igual a 0. Dividí por 2 en ambos miembros. Ahí tenemos la primera recta. Si vemos qué ocurre, ahí se de A a C. Habría que indicarlo de A a C. Este es el primer proceso. Ahora vamos a ver lo que ocurre, perdón, de A a B. Ahora vamos a ir de B a C. Obtenemos la ecuación, perdón, el vector BC, luego el vector normal, BC es 0 menos 1 menos 1 y 3 menos 2 es 1. El vector normal, al cual vamos a llamar n sub 2, va a ser eh, 1 menos 1 menos 1. ¿Por qué? A ver, si hacemos menos 1 por menos 1 es 1, más 1 por menos 1 es 0. Es decir, que BC escalar n sub 2 nos da 0. Y escribimos la ecuación de la recta delta 2. Es menos x menos y más c. Como el punto B pertenece a la recta delta 2, volvemos a usar el mismo punto B, porque pertenece a esta recta, va de B a C. El punto B es 1, 2, entonces reemplazo x por 1 y por 2, que ya lo tengo. Entonces acá me queda directamente menos 1 menos 2 y despejando nos queda que c vale
3. De manera que la recta delta 2 es menos x menos y más 3 igual a 0. Lo puedo dejar así. Yo tengo una obsesión particular con el signo menos. Entonces nos vuelve a quedar x más y menos 3 igual 0. Porque estos tres puntos están alineados. Por eso nos dio la misma recta. Que en definitiva, fíjense que nos dio la misma recta. Porque A, B y C son tres puntos alineados. Eso es lo que ocurrió. Y ahora vamos a hallar la recta. ¿Cuál es la recta que nos queda? Nos quedan dos. La recta delta 3, que va de dónde a dónde, de C a D. A ver, CD es 1 menos 0, 1, menos 2 menos 3, menos 5. 1 menos 0 es 1. Y menos 2 menos 3 es menos 5. El vector normal N3 es 5 menos 1. 5, 1. A ver, 1 por 5, 5, más menos 5 por 1 menos 5 es 0. Es decir, CD escalar N sub 3. Entonces nos queda 5x más y más c igual 0. Como el punto C pertenece a la recta delta 3, ¿quién es el punto C? 0, 3. Entonces, reemplazo. 5 por 0 más 3 y me queda que C vale menos 3. Entonces la recta delta 3 viene dada por 5x más y menos 3 igual a 0. Ecuación que podemos dejar perfectamente en estas condiciones. Ahora, me parece que hubiera sido conveniente, primeramente, yo me adelanté, haber dibujado los puntos. A ver, vamos al Grafmática. Para dibujar los puntos, hacemos clic acá en la barra, en el último, y nos permite dibujar los puntos. A ver, esos puntos, ¿cuáles son? Menos 1, 4. Menos 1, 4. 1, 2 y 0, 3. 1, 2. Y 0, 3. Ahí se ven los tres puntos alineados que habíamos visto. Ahora tenemos el 1 menos 2, el 1 menos 2, este punto, y el menos 3 menos 2. ¿Ven? Este lo sacamos. Nos falta esta recta, nos falta esta recta y nos falta esta recta. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la representación? Porque
estamos haciendo inútilmente. Esto estaba bien. Necesitamos de este último punto a este, después esta es una recta vertical, esta es una horizontal y esta, a ver, vamos a armar esto. O sea que esta fue innecesaria, porque, a ver, nosotros hicimos de A a B, de B a C, que si lo hubiéramos dibujado primero nos hubiéramos ahorrado el trabajo de hacer de nuevo esta misma recta. Y yo hice de C a D. De C a D. Es decir, ¿ven? No. Ese C, 0,3, tendría que ser de este a este. De 1,2, de 1,2 a 1 menos 2. ¿Mm? Entonces, tenemos que hacer de B a D. De B a D tenemos 1 menos 1, 0, menos 2, menos 4. O sea, 1 menos 4 es el vector. El vector normal, n sub 3, va a ser 4, 1. 1 por 4, 4, más menos 4 por 1, 0. O sea, dd, el vector normal. Entonces la recta va a venir dada por x menos 4y más c. Como el punto B pertenece a la recta, ¿ese punto cuál es? Vamos a recordar que D es 1, 2. Entonces, 1 menos 4 por 2 más C es igual a 0. Entonces, C es igual, esto es 1 menos 8 menos 7, es 7. Entonces me queda X menos 4Y más 7. A ver. Vamos a chequear gráficamente que esta recta es vertical. No es correcto, algo hicimos mal. ¿Qué es lo que hicimos mal? BD, 1 menos 1 es 0. Ahí está el error. Menos 2 es menos 4. Y el vector normal sería 4, 0. Porque yo estoy trabajando, perdón. Bueno, entonces tenemos que la recta me va a quedar directamente menos 4y más c igual 0. Como el punto B pertenece a la recta, el punto B ¿cuál era? Dijimos 1, 2. Entonces directamente me quedaría menos 4 por 2 más c. Claro, porque B es 2, la segunda componente. C es igual a 8. Entonces me queda menos 4y más 8 igual a 0. Que si despejo de acá, me queda y igual a 2.
No, porque es una recta vertical. A ver, yo tendría que haber utilizado el vector normal. Esto es 0 menos 4, el vector paralelo a la recta. Es importante ir armando la simbolización. El vector paralelo a la recta. Y este es el vector normal. Entonces me queda 4x más c. Entonces, como el punto, el vector es 4 por 1 más c igual 0. C vale menos 4. Entonces queda 4x menos 4. Y resulta que la recta es x igual a 1. Si lo visualizamos, en efecto, esta es la primera recta que hallamos y esta es la recta vertical. Nos faltaría esta recta que es igual a menos 2 y esta otra recta que une los puntos A y E. Y hay que hallar la recta que une E con D, que se los dejo propuestos. Pero lo interesante del ejercicio es haber visto cómo se puede obtener la ecuación de una recta a partir de dos puntos. Obtengo el vector dirección de la recta y luego el vector normal. Con esto finalizamos la sección correspondiente a la ecuación cartesiana de una recta. Gracias por la atención.